Your people, our focus. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Más que Números. Día martes 10 de marzo, 9 de la mañana con 6 minutos. Saludo a mi colega y amigo Benjamín Cantín. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Pato? ¿Por qué esa voz? ¿Ah? ¿Sientes que tengo una voz amarga? Sí. Sí, la marraqueta estaba dura en la mañana. Bueno, fui a ver a la U y se sufre con la U. Sufre. Sí, pues siempre. Es conocido el hincha azul. Si no sufre, no es de la U. Sí, claro, pero acuérdate que yo soy de la U aunque gane. Oye, polémico partido ayer, po. Hoy un penal increíble. ¿Qué pensará la gente? Siempre hablamos de fútbol antes, pero bueno, entenderán que somos fanáticos. Sí, ¿Cierto? me imagino. Y que vamos al estadio y que nos gusta estar al tanto de eso. Sí. Y lo comentamos porque somos amigos también y nos gusta hablar de fútbol. Exactamente, eso va a pensar. Oye, increíble, un penal no cobrado. Penalazo. Penalazo. Sí. Pero es que el VAR queda como muy mal parado. ¿Sí? ¿Para qué existe? Hay como 4 personas mirando cámara. Sí, se pasó. Esa es su pega. Oye, bueno, eso es una cosa y el otro es Paqui. Po. Ayer la gente le cantó a Paqui que se vaya. ¿Eres uno de ellos? ¿Te gustaría que aquel...? No estoy nada conforme con el desempeño. Mira, y además tú puedes ganar o perder, pero la U no tiene un esquema de juego aceptable. Sí. No tiene un estilo, no se ven ideas. Porque las ideas te pueden funcionar a veces, no, pero tenés una idea y vais con eso. Acá no se ve. Y comparado con el equipo del año pasado, este es un mejor equipo y está andando harto peor. Entonces, bastante inaceptable. Sí, pero bueno. Oye, lo que mejoró mucho entre ayer y hoy, Benja, es la situación en Medio Oriente. Sí, pues. El presidente Trump tiró una frase, dijo, y la guerra está a punto de terminar, no va a ser esta semana, pero en el fondo dijo cosa de días. Y los mercados se dieron vuelta completamente. Alivió totalmente la Caían cosa, sí. 1%, terminaron subiendo más de 1%. El petróleo que estaba en 105, 107 dólares se cayó bajo 90. Las monedas se apreciaron. O sea, volvió el alma al cuerpo. Totalmente. Y de hecho eso está bastante reflejado hoy día en las bolsas asiáticas. Exacto. No especialmente en los futuros de Estados Unidos, pero sí en las bolsas europeas. Bueno, y nuestro IPSA también ayer terminó subiendo más de 1%. Exacto. Y incluso parece, porque no lo he visto, pero parece que el dólar bajó, Benja, con mucha fuerza. Tú no me crees, ¿ah? Cuando yo te digo lo que marca mi pantalla. A ver, cuéntame qué marca. Pero el dólar me marca en 899,38. Una caída de un 1.37. Impresionante, sí. Yo lo tengo un poco más actualizado que tú y marca 896,75. Ya. Caída de 12 pesos. Mira. 12 pesos, no fuerte. Sí. Así que sí, súper bien, Benja. Mira, yo te diría que despejando este tema de la guerra con Irán, que no sabemos cómo se acaba, no sabemos cuándo ni cómo, cuándo, claro. Si terminara ahora, efectos mínimos a nivel de la economía. Muy poquita inflación en un mes puntual, algo bien irrelevante, sin daños relevantes en las cadenas de suministro, sin daños en la actividad. Yo te diría que si se termina ahora, básicamente no pasó nada. Ya, porque se está hablando incluso de una estanflación claro. en su momento. Bueno, depende de cuánto dure y cómo sea el impacto. Si quieres, Benja, pasemos al tiro. Pasemos porque tenemos vas a hablar con un gran entrevistado en esta jornada. Hace rato que no lo tenemos aquí en el programa, así que hay varias cositas que desmenuzar y analizar con el próximo entrevistado. Sobre todo lo que significan los desafíos del nuevo gobierno y cómo las alianzas público-privadas pueden resolver montones de problemas que están abiertos. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Bien, partimos en Estados Unidos. Wall Street cerró ayer lunes con ganancias, recuperándose luego de la volatilidad generada por el conflicto en Medio Oriente. El Nasdaq lideró las alzas con un 1.38%, el Nasdaq avanzó un 1.32% y el Standard & Poor's subió un 0.83%. El Dow Jones también operó en terreno positivo con un 0.5%. El repunte se da luego de que el presidente, tú lo decías, Pato, norteamericano, Donald Trump, señalara que la guerra con Irán podría terminar pronto, lo que, claro, reduce la aversión al riesgo de los mercados. Los futuros de Wall Street, Dow Jones a la baja con un 0.12%, el Standard & Poor's también en negativo con un 0.14% y el Nasdaq en terreno negativo con un 0.05%. Por el lado de Asia, las bolsas cerraron mayoritariamente con avances. El Nikkei de Japón subió un 2.88%, el Hang Seng de Hong Kong avanzó un 2.17%, la bolsa china, el CSI 300, subió un 1.28%. El Nifty 50 de la India ganó casi un punto y la que más subió, que también había estado muy volátil con fuerte subida y bajada, fue el Kospi de Corea del Sur, la mejor bolsa en
en rendimiento en los últimos meses, consiguió ayer dispararse un 5.35%. Aquí en nuestro país, el IPSA revirtió las caídas que tuvo ayer en la mañana y terminó la jornada con un alza de un 1,1%, cerrando en los 10.428 puntos. El avance fue liderado por Enel con un 3,9%, BCI con un 3,7%, SQMB con un alza de un 3,1%, además de Santander, que subió un 2,8%, y Banco de Chile, que hizo lo propio con un 2,4%. A esta hora las bolsas europeas están todas celebrando las palabras de Trump, porque cuando las dijo estaban cerradas. El Eurostock 50 sube 2,17, 1,5 gana el FTSE inglés. El DAX alemán más de 2%, el CAC de Francia 1,55 arriba y el IBEX de España, una de las bolsas que más sube, consigue un 2,53% de rendimiento positivo hasta ahora. Sí, el petróleo, el Brent, cae cerca de un 6,8% hasta los $92 por barril, mientras que el WTI retrocede cerca de un 6% hasta los $89. Lo que va a estar marcando el día, Pato Esquenaz, el Banco Central va a publicar hoy la encuesta mensual de expectativas económicas de marzo. La ADP publica cifras de empleo del sector privado en Estados Unidos. Y en Estados Unidos se publican también las ventas de vivienda existentes de febrero. Bien, pues 9 de la mañana con 12 minutos. Bueno, para conversar sobre los desafíos del próximo presidente y también cómo se pueden retomar estas alianzas público-privado, nos acompaña Hernán Cheire, presidente del CIES de la Universidad del Desarrollo y también director de empresas. ¿Cómo está, Hernán? Hola, buenos días, Pato. Tiene desafíos el presidente electo, hartos. ¿Dónde pondrías tú los acentos de los desafíos del presidente electo? Bueno, tiene muchos desafíos, ¿eh? Yo te diría que, como yo lo veo, o sea, todo el análisis de este tiempo ha estado en realizar el balance de lo que se hizo en el gobierno del presidente Boric. Y los números hablan por sí solos. Sabemos que el crecimiento fue bastante modesto, la creación de empleo no fue la que se esperaba. Y como un indicador de fondo, el PIB potencial, el potencial de crecimiento de la economía chilena no mejoró. Seguimos en torno a 2%. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que no hubo buen desempeño. Y la guinda de la torta fue, por supuesto, este tremendo desequilibrio fiscal que no tiene, que ha impresionado mucho a los mercados y a la opinión pública. Números se han dicho mucho, pero a mí el que mejor resume, en mi opinión, es que el déficit estructural acumulado en los 4 años que se había previsto era de 5 puntos del PIB, el acumulado en estos 4 años. Y la realidad fue 10, fue 9,6. O sea, fue el doble. El doble de sobregasto. Estructural, gasto o sea, adicional como estructural. déficit. Entonces, sí, eso ya dice que esto fue bastante malo. Pero bueno, yo creo que análisis se van a seguir haciendo, pero es hora de mirar para adelante. Mañana sube un nuevo gobierno y ya hay un cambio de ciclo. Y yo el cambio de ciclo no lo veo solamente como 4 años más porque hay un nuevo inquilino en la moneda, digamos. Un cambio de ciclo en ese sentido. Yo veo un cambio de ciclo como la forma como se va a concebir la ejecución y el diseño de las políticas públicas. Durante los 4 años del presidente Boric, desde su programa venía un rol muy activo del Estado. Era un Estado que tomaba las decisiones, más que el asistencialismo en términos de los servicios sociales que la gente necesita, sino que en temas de la estrategia de desarrollo económico propiamente. Por ejemplo, en el caso del litio, la estrategia del litio hablaba que es el Estado el que tiene que liderar la estrategia, y el mercado, las empresas privadas eran casi como actores de reparto, porque el protagonista era el Estado. El nuevo ciclo del cual yo hablo y que está en el programa de José Antonio Kast y que el ministro Quirós ha sido muy explícito, hay un cambio de paradigma. Se busca un Estado que sea facilitador de la actividad privada, pero que el protagonista sean las empresas privadas, sean las personas, para decidir dónde invertir, qué es lo que hacer, idealmente poder seguir avanzando para que las personas en el día a día sean ellas las que deciden
dónde quieren educar a sus hijos, dónde quieren atenderse en salud, y siempre el Estado actuando como un facilitador que permita que este proceso se lleve a cabo de la manera más fluida posible, pero no como un Estado, como ha sido hasta ahora, que es él el que dictamina lo central. Mire, en salud lo central es el Estado y como un anexo lo que puedan hacer los privados. En el tema de educación es la educación pública lo central y como un anexo lo que pueden hacer los privados. Entonces, en ese sentido, yo veo un cambio de ciclo que creo que va a ser muy positivo para el país, porque eso le va a permitir ganar más libertad a las personas y al mismo tiempo va a permitir más prosperidad, porque eso va a contribuir a que el desarrollo económico sea más fuerte. Pero estaba pensando en que asocié lo que tú mencionabas a la mano invisible. A la mano invisible del Estado. O sea, que ojalá que ni se vea. Que haga su pega callado. Eso es lo que... Y que pavimente los caminos para que las empresas puedan hacer y las personas tomar sus mejores decisiones. Me encanta la idea, pero en la práctica, ¿las personas de verdad pueden tomar sus decisiones de vida? ¿Pueden elegir cómo educar a sus hijos? ¿Pueden elegir cómo atenderse en salud? ¿Pueden elegir dónde vivir? Porque en la realidad no pueden ni pagar clínicas privadas, ni colegios privados, ni comprarse sus viviendas si no es con subsidio. Entonces, porque si las personas no pueden decidir su futuro, entonces ese modelo no funciona. Ese es el principal desafío, cambiar esa forma de ver las cosas y crear las condiciones para que efectivamente puedan ser las personas las que tomen esa decisión final. Y hoy día estamos todavía con el arrastre en la otra dirección, pero ese es un cambio que va a empezar desde el día 1. El propio futuro ministro Quirós ha sido bastante claro en las señales que ha entregado. Aquí lo clave es, junto a lo que ya señalé, fortalecer el crecimiento económico, fortalecer la inversión, y para eso ha hablado el tema, bueno, de los permisos más allá de lo que fue la ley que se aprobó durante el gobierno actual, hablar de bajar la tasa de impuesto de primera categoría de las empresas. A lo mejor, dada la situación fiscal, esto va a haber que hacerlo más paulatino, pero no importa que sea paulatino, lo que importa es la señal que se está entregando. Yo estoy partiendo de 27 y voy a terminar allá, aunque me demore un cierto número de años. Los proyectos se evalúan con un horizonte de largo plazo, por lo tanto, saber que uno va apuntando en esa dirección y que hay convicción de avanzar hacia allá, creo que esa es una señal muy potente. El ministro Quirós también tiene tremendamente claro que la herencia fiscal es muy complicada. O sea, aquí él habló de los 6.000 millones de dólares que había que recortar de gasto, y eso fue muy polémico en su momento. Yo diría que a estas alturas... Es harto más. Los 6.000 durante todo este periodo es casi un desde. O sea, va a haber que hacer mucho más. Hay cosas que es importante colocarlas arriba de la mesa porque la gente no tiene mucha conciencia. Pero estamos viviendo un mundo muy turbulento. Vemos cómo suben las bolsas, bajan, lo que dice Trump influye en una elección o en otra, no sabemos lo que va a pasar en Irán, etcétera. Bueno, y lo que pasa en este contexto geopolítico, por supuesto que puede afectar a Chile. Cuando se produjo la crisis en el 2008, el Fondo de Estabilización Económica y Social, que son como los fondos soberanos que tiene ahorrado el país, llegaban a 13% del PIB. Después, cuando vino la pandemia, después del estallido, que fue ese periodo en el cual en la segunda administración del presidente Piñera se impulsó, ¿verdad?, este subsidio universal, que fue un gasto de plata enorme. Bueno, existía 5% del PIB. Esos eran los ahorros que habían. Hoy día hay 1% del PIB. Entonces la pregunta es, con ese ahorro que tenemos en los fondos soberanos, ¿estaríamos en condiciones de afrontar los efectos de una crisis mayúscula de afuera? Yo creo que no. Por lo tanto, urge volver a fortalecer estos ahorros soberanos, urge estabilizar las políticas, la política fiscal, y por eso que, tal como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuando asume un nuevo gobierno, dispone de 90 días para elaborar un decreto de política fiscal que va a decir cuáles son sus metas, que son autoimpuestas, uno se las coloca,
para los próximos 4 años en materia de balance estructural y también de deuda, ¿verdad? Y yo creo que eso va a tener que ser paulatino, pero obviamente hasta el año 2030 tenemos que ponernos el objetivo y la meta de llegar a un equilibrio fiscal estructural. De lo contrario, estamos jugando en la cornisa. Es cierto que el nivel de deuda como porcentaje del PIB es 41,7%. La administración saliente dice que el gobierno actual, ¿verdad?, fue en el cual menos ha crecido la deuda y cuando hablan del 41,7% que bajó respecto a lo que había, no toman en cuenta que eso se vio esencialmente a que el producto, el PIB nominal, como se mide, que es el denominador de la ecuación, subió mucho porque subió el precio del cobre, porque cambiaron los deflactores, etcétera. Pero la deuda sí subió, pero 41,7, 42, está muy cerca a 45, que es lo que se considera el límite prudencial definido por el propio gobierno que está saliendo. Entonces, cuando uno está tan al filo, hay que tener mucho cuidado de no cruzar ese umbral, porque eso sí sería complicado en términos de clasificación de riesgo, en términos de la tasa de interés al cual se puede colocar la deuda chilena el Estado, lo que significa una tasa más alta eventualmente y pagar más intereses, con lo cual quedan menos recursos para hacer otras cosas, y también eso le encarece el costo a las empresas privadas. Por eso que creo que hay que entregar una señal dura en ese sentido. A lo mejor puede tener un costo en términos de actividad en un comienzo. De nuevo, el ministro Quirós ya anunció y les pidió un recorte de un 3%. Muy importante, porque a todos antes de asumir ya entregó ese mensaje y muchos han situado en torno a $3.000 millones lo que se podría ahorrar por eso. Yo creo que va a ser menos porque mucho de ese gasto está fijado por ley, por lo tanto no se puede tocar. Pero la ley, perdón, es un asta. Sí, está bien, es un asta, pero el punto que quiero hacer es que independientemente de que sean 3.000, que sean 1.800, lo que sea, es la señal. Y eso yo creo que va a tener, es el contexto en el cual se va a desenvolver el gobierno para realizar el resto de su... Claro, y además, parte esencial del programa económico tiene que ver con reactivar la economía, y para eso la baja de impuestos clave, ¿verdad? Para atraer inversión, y además algunas otras cosas como alguna restitución del FUT o algo por el estilo. Pero antes de bajar impuestos, tiene que bajar gasto. Yo creo que el orden es importante, y para ser responsable va a tener que comprometer primero la baja de gasto y luego la baja de impuestos. Entonces, claro, lo que está haciendo es una señal potente, y también yo creo que también captura una parte del enojo de la población que no trabaja en el sector público, que ve las condiciones, que las licencias, los sueldos, los bonos, o sea, oye, todos queremos que haya un sector público con buena gente, moderno, eficaz, que nos ayude, digamos, a hacer lo que tiene que hacer, pero cuando uno percibe que ya empieza a haber demasiado beneficio ahí, se empieza a molestar con el sector público. Y yo creo que el nuevo gobierno también entra con esa aspiración de que sea más ágil, más eficiente, más para servir que para servirse. Pero tiene una gran ventaja, que tiene que aprovecharla. ¿Cuál es? Que precisamente lo que tú mencionas, el tema de las licencias, el nivel de sueldos que ganan algunas personas en relación a la formación profesional que tienen, yo creo que hay una molestia ciudadana, por lo tanto, están dadas las condiciones para poder aplicar una mano dura en términos de ajuste de gastos. Y esa ventana de tiempo hay que aprovecharla luego. Ya, pero esto no está... Ok, pero lo que pasa es que también, como se definió un gobierno de emergencia, pareciera que solo quiere hacer las 2 o 3 cosas que dijo que eran parte de la emergencia. Entre ellas, claro, bajar impuestos y todo el tema de actividad económica. Pero, por ejemplo, no está modificar el estatuto administrativo dentro del gobierno de emergencia, que es algo bien relevante. O sea, tú puedes recortar 3% del gasto de café de todas las reparticiones. Debe ser harta plata. En papel y en café debe haber harta plata. Pero el grueso está en remuneraciones. Y remuneraciones es P por Q, cantidad de trabajadores públicos por el salario que ganan. Para recortar de verdad vas a tener que mover el Q. El P está fijado por ley. Entonces, para echarle mano a la cantidad de trabajadores públicos es una reforma grande, es una modificación del estatuto administrativo, que yo no sé si se van a querer meter ahí porque no es parte de la emergencia que han declarado. A ver, no es parte de la emergencia que se ha declarado, pero yo sí creo que debería meterse en eso de todas maneras.
Ahora, otro tema que me gustaría mencionar es que en este contexto bueno, el Consejo Fiscal Autónomo no habla de crisis fiscal, habla de un estrés fiscal prolongado. Pero más allá de la semántica, está claro que no hay plata para muchas más cosas. Por lo tanto, yo creo que en línea con lo que señalé al comienzo, de darle un rol mucho más preponderante a la empresa privada, es el momento de volver a agilizar alianzas público-privadas en distintos ámbitos, que tiene dos objetivos. Primero, permite ahorrar recursos fiscales, porque son cosas que se hacen con recursos privados. El mejor ejemplo son las concesiones de obras públicas. Ahí el Estado no invierte ni un peso, entrega a un tercero, ¿verdad?, una concesión para explotar una carretera, por ejemplo. Y eso por un cierto número de años, pero eso mejora las condiciones de vida de la población que va a transitar por esas vías. Hoy día en el tema de los hospitales, por ejemplo, de las cárceles, hay concesión para construir la cárcel y la opera desde el punto de vista de infraestructura durante un cierto número de años. ¿Por qué no ampliar eso a la gestión de la cárcel? Los programas de reinserción. ¿Por qué no dejar que sea un privado el que está haciendo eso? Eso le va a ahorrar recursos, pero eso todavía tenemos el peso del paradigma anterior de que no, esas cosas las tiene que hacer el Estado. Si la empresa es privada, la sociedad civil, el desafío Levantemos Chile, el Hogar de Cristo, hay muchas instituciones que pueden hacer muchas cosas en esa línea, en materias de seguridad, que es parte de la emergencia, la compartición de datos entre empresas, entre autopistas, en fin, hay una serie de cosas que se pueden hacer en conjunto, la sociedad civil con el gobierno, que están en la línea de este cambio de ciclo que decía yo, que es darle espacios para que el mundo privado, para que la sociedad civil en general pueda participar y pueda colaborar en la solución de estos problemas, y eso a la vez o adicionalmente le va a permitir al gobierno ahorrar una buena cantidad de recursos públicos. De hecho, conversamos con Hernán Cheire, presidente del CIES, de la UDD, y de hecho desde ahí, desde el CIES, el Centro de Investigaciones de Empresa y Sociedad, ustedes invitan a varios expertos de distintas áreas a trabajar en esta lógica, un documento que se llama Reconecta, donde hacen varias propuestas y que se lo entregaron al presidente electo como propuestas de ideas concretas que se pueden trabajar en esta lógica público-privado. Conversemos alguna. Infraestructura, estábamos hablando. Bueno, ya comenté el tema en el tema de las cárceles, la reinserción, en todo lo que siempre ha sido el Sename, porque no puede permitir que se construya y que se gestione. Lo que pasa con el Sename es una vergüenza. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, que hayan también privados que son los que operen esto. Y al final, tú les puedes pagar, en función de los resultados. Esa es la otra gracia. Es que hubo un tema ideológico con el lucro en algunas áreas. En las universidades, desde luego, fue súper relevante, en los colegios. Entonces, en algún momento la sociedad, en su mayoría, no en todo, pero en su mayoría, por lo menos la mayoría que gobernaba, estoy pensando en Bachelet 2, dijo, acá no se puede lucrar en algunas cosas. Entonces, en temas como Sename, ¿se va a poder lucrar? ¿La sociedad va a tolerar que se vuelva a lucrar? Bueno, pero que es una concesión en el cual hay competencia que se licita, se la gana el que ofrezca el menor precio, por así decir, para construir, operar y gestionar y trabajar incluso en la reinserción de esos jóvenes que están, en este caso, en el Sename. Ese concepto tiene que dar un cambio de switch mental en qué tipo de herramientas yo puedo utilizar para resolver ese problema. Y este documento Reconecta, que es un evento que tenemos todos los años, con grupos de empresarios, de académicos de la universidad, buscando problemas, buscando cómo la empresa puede ser protagonista en mejorar el bienestar de los chilenos, en definitiva. Oye, gran desafío el CENSE, reconversión laboral. Tenemos votado todo eso y sabes que el mundo está, pero cambiando a una velocidad vertiginosa, todo el tema de la inteligencia artificial, y nosotros, yo no sé qué estamos haciendo en capacitación, pero un problema estructural es que las platas que entrega el gobierno a la capacitación a través del CENSE se las entrega a la empresa, y la empresa solo capacita cuando tiene empleados, ¿verdad? ¿Y los desempleados? Está bastante claro que al final todos los especialistas tienen una mala evaluación de cómo está funcionando el CENSE, por su estructura orgánica, etcétera.
Bueno, aquí también hay una instancia de poder colaborar. ¿Por qué no definir a través de las empresas? En la minería hay como un consejo de competencias que define cuáles son las competencias que se necesitan y en base a eso conversa con los institutos de profesionales, ¿verdad?, de formación técnica. ¿Por qué no establecer comités sectoriales en el que participen las empresas de los distintos sectores, además del gobierno, y de ahí sacar un marco de competencia y de necesidades y que eso se transfiera al CENSE y que le entregue alineamientos para políticas futuras que orienten el uso de esos recursos? De nuevo, es incorporar a la empresa privada en estos procesos, porque ese círculo virtuoso, como fue con las concesiones, como fue en el caso del litio, hasta antes de esta estrategia, Corfo es dueño del Salar de Atacama, en simple. ¿Y qué ha hecho? Se lo ha arrendado a empresas privadas, hoy día SQM y Abel Marle, y le entrega una renta por eso y el Estado no pone ni un peso. Esa es una alianza público-privada, no es el Estado el que opera eso. Bueno, con la estrategia esto cambió y entró Codelco y es otro mundo el que está viendo, pero ese concepto es el que hay que ir cambiando. En el caso del litio, ¿por qué no hacerlo concesible? Eso está prohibido por la Constitución, para que cualquiera pueda entrar a explorar. Estamos perdiendo posiciones de liderazgo que teníamos, ahora estamos en el número 3. ¿Del litio? Del litio. Nos pasó aquí en Argentina. Fíjate que en el caso del hidrógeno verde, se dijo, mira, aquí se va a dar un impulso importante al hidrógeno verde, vamos a tener tales y cuales programas, porque el Estado considera que es importante avanzar en esa línea. Bueno, esto viene de la segunda administración de Piñera, digamos, ahí partió esto, y yo habiendo conversado con varios de los actores que le digo, oye, pero ¿qué ganas con esto? Si esto es rentable, va a ser rentable igual, y por lo tanto las empresas van a entrar, porque es rentable. No, porque tú le vas a dar un pequeño subsidio, un pequeño apoyo con un estudio acá. No, me decían, es que esto es para adelantarse, para acelerarse, como para ganarle el quien vive a los otros, porque esto es muy importante. ¿Qué estamos viendo hoy día? Todas estas empresas se están retirando porque estiman que las condiciones de mercado no son las adecuadas. ¿Quién sabe más, el Estado o el mercado? Claro. Ese es el punto de fondo. Entonces, ¿Cómo lo recibió el presidente electo este documento? ¿Qué les dijo? Muy bien. No, valoró porque él también cree, en la empresa privada, su ministro de Hacienda también cree en esto, y por supuesto él quiere avanzar en alianzas público-privadas. No está explícito en su programa, pero en su concepción sí está esto. Por lo tanto, yo creo que hay un buen espacio y nosotros como universidad, por supuesto, estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Excelente. Hernán Cheire, presidente de CIES de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias por la invitación, Patricia. Un gusto. Bien, cuando son las 9:34 y después de una muy entretenida conversación respecto de los desafíos que tiene el presidente electo y también la oportunidad de reorientar la manera de enfrentar los problemas, ya no solo desde el punto de vista público, sino que también que el problema y el marco de la solución lo define el público, pero que la ejecución y los recursos los ponga el privado. Así era antes, así fue en la época de Frei, Lagos, ministro de Obras Públicas. Un poco volver a ese espíritu. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, partiendo por Claro. Claro renovó completamente su red con 5G. Y ojo, por segundo año consecutivo, es líder en portabilidad. No es casualidad. Claro amplió su cobertura con más antenas, tiene la más grande red de fibra óptica y ofrece los mejores planes. Claro, por ti, cada día mejor. Y vamos a saludar a Hyundai. Este verano los viajes largos se disfrutan más cuando se hacen en grande. Conoce The All New Palisade híbrido, el SUV con espacio, confort y eficiencia para llegar al destino que quieras. Cotízalo en Hyundai.cl y descubre por qué la grandeza toma una nueva forma. La nueva banca Singular by Scotiabank está pensada para personas singularmente únicas que buscan un servicio diferente con asesoramiento especializado y experiencias exclusivas. Bienvenidos a Singular by Scotiabank. Más de 2 millones de personas ya gestionan su trabajo con RankMe, el software integral de gestión de personas para medianas y grandes empresas. Profundo, flexible y pionero en inteligencia artificial. Sube de nivel. Solicita tu demo en rankme.com.
estoy viendo a Vilapert. Vilapert te invita a conocer su renovado local de Puerta Los Trapenses. Un lugar cómodo, espacioso y acogedor, con la misma calidad de siempre. Vilapert, cada día más guapo. Visítalos en José Alcalde Délano, 10.581 Lo Barnechea. Esto en el Strip Center de la Puerta de los Trapenses, donde está la clínica Metz. Yo fui cuando lo estaban arreglando y no he ido, fíjate, cuando está remodelado, recién remodelado, así que voy a pasar por ahí. También les cuento que este año Chile se convertirá en uno de los principales países productores de oro del mundo. Y parte importante viene desde Atacama con Salares Norte, la primera operación de Gold Fields en Chile. Gold Fields, creamos valor que perdura más allá de la minería. 9:36, hacemos una pausa. A la vuelta vamos a estar hablando sobre mercados, cómo invertirse en mercados turbulentos, oportunidades y más con un especialista de BTG. Vamos a ver. Proyectamos la economía y los mercados. Más que números, en Infinita, con Patricio Eskenazi. Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Motorola Edge 60 Fusion en 24 cuotas sin interés por solo 7,990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl. ¿Y la bicicleta? ¿Están arriba? ¿Y la parrilla? ¿También? Uy, se nos olvidó invitar a los primos. También están arriba. ¡Hola, prima! ¡Hola, prima! Este verano viajar en grande hace toda la diferencia. Descubre The All New Palisade híbrido, el SUV con espacio, comodidad y eficiencia para disfrutar las vacaciones desde el primer kilómetro. Cotízalo hoy en Hyundai.cl. The All New Palisade híbrido. La grandeza toma una nueva forma. Hyundai, una marca Gildemeister. En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En el norte de Chile, en plena cordillera, a más de 4.000 metros de altura, Gold Fields está escribiendo una nueva historia para la minería chilena. Con su operación, Salares Norte, Gold Fields aporta que nuestro país se sume a los principales productores de oro del mundo. Un proyecto que no solo produce oro, también crea oportunidades, impulsa a las comunidades y genera un legado para el futuro de la región de Atacama. Gold Fields, creamos valor que perdura más allá de la minería. En medio del ritmo y la velocidad de la ciudad, existen espacios públicos que cuidan la salud y el bienestar y la calidad de vida de las personas. En marzo te invitamos a conocer la red de parques urbanos de Parquemed, espacios seguros que reconectan a la ciudad con la naturaleza y el deporte. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemed.cl y vive la ciudad al aire libre. Más información en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Hola, bienvenida. Hola. Ay, qué rico volver con todo en orden. Hay veranos en que uno vuelve distinto, con más claridad, con otra energía, con ganas de hacer las cosas mejor. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. En Infinita, a esta hora hay Más que Números, con Patricio Eskenazi. Ya de vuelta cuando son las 9 de la mañana con 40 minutos, aquí en Más que Números, la Infinita. Nos puede escuchar en la 100.1 Santiago, nos puede escuchar en infinita.cl, pero también nos puede escuchar en YouTube. Saben que la radio tiene un canal de YouTube con muchos seguidores, se puede suscribir además, y ahí quedan guardadas las entrevistas, los programas, nos puede escuchar en vivo, nos puede escuchar en diferido. Así que se lo recomiendo, súper cómodo. Vamos a Benja, ¿te parece que revisemos las noticias económicas cuando son las 9 de la mañana con 41 minutos?
Sí, las principales noticias que destacan también los medios económicos durante esta jornada de día martes 10 de marzo del 2026. Partimos con el petróleo, que registra una fuerte caída. Las bolsas globales repuntan luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que la guerra en Medio Oriente podría terminar pronto. Bueno, en ese sentido, el crudo llegó a desplomarse más de un 10% antes de moderar las pérdidas, mientras los precios del gas en Europa retrocedían cerca de un 15%. Actualmente el Brent se ubica en torno a los $90 por barril y el WTI cerca de los $86, muy por debajo de los casi $120 que alcanzaron la jornada de ayer, todo en medio de la escalada del conflicto. El mercado también reaccionó positivamente ante las señales del G7 sobre una eventual liberación de reservas estratégicas para estabilizar los precios. Bien, en otras informaciones de la economía, el mercado inmobiliario chileno sigue mostrando señales de crisis al inicio de este 2026, con una fuerte caída en los permisos de edificación para viviendas nuevas. En enero se aprobaron cerca de 5.960 unidades, una baja de casi un 19% en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras los metros cuadrados autorizados también retrocedieron con fuerza. El sector atribuye esta situación al alto stock de viviendas sin vender, que alcanza unas 105.000 unidades, que frena justamente el inicio de nuevos proyectos. Las exportaciones chilenas comenzaron el año al alza con un crecimiento del 11,4% en los primeros meses, impulsadas principalmente por el cobre y la fuerte demanda desde China. Los envíos mineros crecieron cerca de un 20% y ya representan casi la mitad de las exportaciones totales del país, compensando la caída registrada en los despachos agrícolas, especialmente en frutas como la cereza, arándanos y también las uvas. El Comité de Ministros aprobó 2 proyectos de inversión por cerca de $200 millones. Esto en su última sesión bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric. Las iniciativas corresponden al edificio Macroocéano, en la región de Valparaíso, por unos $48 millones, y a la adecuación operacional de la faena minera Caserones en Atacama por cerca de 150 millones de la divisa norteamericana, confirmando su viabilidad ambiental. Y Chile subió un puesto en el ranking global de libertad económica y alcanzó el lugar 17, esto entre 176 países, su mejor posición desde el 2020. El resultado fue impulsado por mejoras en indicadores como salud fiscal, gasto del gobierno, libertad monetaria y efectividad judicial, manteniendo además el liderazgo en América Latina. Y por último, les comentamos que la Superintendencia de Seguridad Social proyecta una nueva caída en la emisión de licencias médicas durante este 2026. El organismo estima que podrían registrarse hasta 1,2 millones menos que el año pasado, lo que implicaría un ahorro de entre $284 millones y $603 millones en subsidios por incapacidad laboral. De concretarse este escenario, el sistema podría acumular un ahorro superior a $1.000 millones en 2 años, Pato Esquenazi. Excelente, pues 9 de la mañana con 44 minutos. Gracias, Benja, por esas noticias. Nosotros seguimos súper atentos a lo que está pasando en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y las consecuencias que eso trae para el mercado. Hemos estado contándole todos estos días cómo se mueve el petróleo, qué es lo que está interpretando el mercado, y en este momento está tomándose con alivio las palabras del presidente Trump el día de ayer, diciendo que a la guerra le queda pocos días. Eso hizo caer fuertemente el petróleo, que estaba sobre los 100 y cayó bajo los 90. El dólar se aprecia, las bolsas respiran. Y para analizar lo que está ocurriendo con los mercados, nos acompaña Diego Bobadilla. Él es Head de Portfolio Solutions de BTG Pactual. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Patricio. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Súper bien, pues, Diego. Bueno, y acá interesado también en saber cómo están interpretando los mercados, en tu opinión, las palabras del presidente Trump primero. Bueno, como ustedes mencionaban, de forma positiva, porque finalmente el impacto del alza del petróleo depende mucho de su duración. Si sube y baja rápidamente, los impactos se acotan bastante. Por lo tanto, hoy día hay optimismo en cuanto al anuncio de que la guerra podría terminar pronto y por lo tanto los precios volver un poquito más a la normalidad, entre comillas. Estamos operando en torno a $70 el barril previo a la guerra. Por lo tanto, hoy día la reacción es positiva. Ahora, cuando uno miraba, Diego, cómo se habían comportado los mercados con esta guerra, había harta disparidad. Por ejemplo, Estados Unidos, estaba cayendo 3-4% en su peor momento.
los mercados desarrollados en general también, pero algunos emergentes como Chile, no sé, cayeron 11, Corea del Sur 18. ¿A qué le atribuyes tú tanta disparidad en las reacciones de distintos mercados? Yo creo que ahí hay dos factores. Uno, que las correcciones más potentes las vimos en Chile, por ejemplo, también en Corea del Sur, que ha tenido un desempeño muy bueno. O sea, como tú mencionabas, han sido correcciones o caídas de las bolsas de forma global. Y lo que han tendido a caer con más fuerza habían sido los ganadores del año. En comparación con Estados Unidos, que había estado prácticamente plano durante el año, tenemos bolsas en Latinoamérica que habían rentado 10%, como el caso del IPSA, casi 20%, como el caso de Brasil. Entonces hay mucha toma de utilidad en esa línea. Y el segundo punto es que también ayuda un poco a Estados Unidos, es que el sector tecnológico había estado teniendo algo de alivio, luego de estar muy cuestionado por los alcances de la inteligencia artificial, entonces tendía a promediarlo un poco. Pero en la suma general, todavía Estados Unidos se ve bastante anémico durante el año y de hecho está bordeando el cero durante lo que las últimas jornadas. Sí. Pasa un poco positivo, después se mantiene negativo en el acumulado del año. Con todo esto, Diego Bobadilla, ¿para ti es una oportunidad de compra o de venta lo que estamos viendo hoy en los precios? Hoy día, pensando, siempre esto tiene que ver con la temporalidad y hay un factor súper relevante y que es que esto es un conflicto geopolítico y hay una parte política, ¿cierto? Por lo tanto, el impacto de los alzas del petróleo y finalmente de las gasolinas y de otros productos al consumidor norteamericano le pega muy mal y finalmente eso es una componente súper relevante que hoy día el gobierno norteamericano está considerando y por eso busca acortar el conflicto. Y dado que ese es su interés y son finalmente la mayor potencia mundial con el mayor poderío militar y las mayores influencias también en la zona, su interés es que esto dure poco. Y teniendo la posibilidad de hacerlo, lo que creemos es que lo va a hacer. Por eso es tan relevante el anuncio del presidente Trump de ayer. Y en ese sentido, dado que sería algo temporal, para nosotros son oportunidades para ir buscando esas alternativas de inversión que quizás veíamos un poquito disparadas en el inicio de año, e ir armando posiciones. Tú lo mencionabas, el caso del IPSA ha sido bien interesante, llegó a subir 10% en esta partida de año, así que los que hayan quedado rezagados tienen una oportunidad quizás para ir armando posiciones en ese mercado y otros adicionales que también han tenido caída relevante. Ya, o sea, claro, el IPSA estuvo más 10, después estuvo por debajo del agua en algún momento, 3%, algo así, o sea, se cayó un 13%. En ese contexto, cuando el inversionista, el cliente llama asustado y dice, oye, yo estaba ganando plata hace un par de semanas atrás, ahora estoy perdiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Vendo todo y me quedo tranquilo? ¿Aguanto? ¿Compro más? ¿Cómo se aproxima a esa situación? ¿Cómo debiera aproximarse un inversionista de mediano o largo plazo, Diego? Bien, yo creo que ahí es súper relevante ver algunos índices de pánico. Nosotros usamos harto el VIX para ver la volatilidad y está muy disparado en términos de su normalidad, está por sobre 20, 25 incluso. Normalmente, lo normal es que esté entre 16 y 17, que es un índice de pánico. Entonces, uno es ver que hay pánico en los mercados. Y cuando hay pánico, lo mejor es tratar de mantenerse, o si uno tiene espacio, buscar aumentar, porque en las bolsas hay un premio por esta sensación de pánico generalizado. Entonces, los inversionistas en ese sentido, uno, en estos escenarios, es esperar, no vender, y después tomar decisiones de cambio cuando estos índices hayan bajado y no haya tanta efervescencia en los mercados. No tomar decisiones cuando los mercados están nerviosos. Y lo segundo es ver los fundamentales de mediano o largo plazo. Son inversionistas de mediano o largo. Hoy día la bolsa en Chile sigue con los mismos fundamentos y el mismo impulso que tenía hace un mes atrás. Por lo tanto, la tesis sigue siendo muy similar, recién se está instalando el gobierno. Pero con algunos cambios. Vale la pena insistir, digamos, con las tesis que uno lleva. Sí, correcto. O sea, en lo fundamental seguimos igual.
pero hace una semana atrás el dólar valía 8.60 y después hasta ayer valía 9.20, y eso para los retailers, por ejemplo, es relevante. El petróleo subió de 70 a 100 y algo, y eso, por ejemplo, para la TAM es relevante. O sea, también habían unos cambios que justificaban valoraciones más bajas. No, por supuesto. Es que si uno se afirma en que esos cambios no son permanentes, claro, hacen posibilidades para mantener. Yo creo que todo esto hay que anclarlo con si estamos a través de un cambio estructural del mercado, en que de aquí el petróleo se va a mantener en estos precios que estamos viendo 90 o más arriba. Yo creo que la tesis de si termina la guerra es que eso no va a ocurrir. Y de hecho el interés general, como mencionaba en algún momento, es que los precios del petróleo bajen. Estados Unidos ha hecho esfuerzos muy relevantes por activar su industria local, por también influir en la OPEP para estimular la producción y mantener los precios bajos. Y siendo ese su objetivo y teniendo el poder para hacerlo, lo razonable es pensar que lo va a conseguir. Y en ese escenario vale la pena pensar en los fundamentales con los precios algo más corregidos. De hecho, tomando un poco el tema del tipo de cambio, nosotros también lo hemos visto como una oportunidad para, de nuevo, los rezagados que después ven en el diario y dicen, chuta, cayó el precio del dólar y yo tenía muchos dólares, que traten de ver estos momentos que son más bien circunstanciales como oportunidad para hacer algunas cosas que de repente no hicieron en su momento. ¿Se ven oportunidades, Diego Bobadilla? Me imagino que siempre. ¿Dónde? ¿En qué países, regiones, sectores? No sé si sector de defensa, Estados Unidos, sector energía, emergentes, desarrollados. ¿Dónde ves valor? La verdad que, como tú dices, hay muchas cosas. El sector energía, yo creo que estructuralmente está bien interesante. La demanda de energía por toda la temática tecnológica, junto ahora combinado con algunos desarrollos relacionados a la alza de los precios de los combustibles, es un sector interesante. Hemos visto caídas en el sector tecnológico relevante, que quizás ha estado un poco subyacente en esta conversación de por qué Estados Unidos no ha caído tanto. Ahí creemos que también hay oportunidades interesantes de tomar posiciones. Y lo último, que yo creo que es la tesis del año, es que de la misma forma que fue el año pasado, creemos que este año va a ser un buen año para mercados emergentes. Eso incluyendo, por supuesto, a Latinoamérica. Chile nos está dando una posibilidad de compra en estos niveles y también lo vemos bien interesante para el caso de Brasil. Sí, cuéntanos un poquito de Brasil. Brasil todavía tiene una tasa de interés bien alta, que se espera que la bajen harto este año, pero todavía bien alta. Y bueno, la baja de tasas puede traer oportunidades en un mercado en el que los inversionistas están acostumbrados a invertirse en renta fija, pero cuando las tasas empiezan a bajar tienen que empezar a mover parte de esas plata al Bovespa, a las acciones. ¿Cómo se visualiza ese mercado? Exactamente, tal como tú mencionas, es un mercado de mucha inversión en renta fija porque las tasas son muy altas. Pero y no es una sola cosa de Brasil, sino que los emergentes completos, las posiciones son más bien pequeñas en comparación con los mercados desarrollados. Entonces, sacarle un poquito de posiciones a los mercados desarrollados y en particular Estados Unidos e invertirlo en los mercados emergentes a nivel global genera una diferencia muy grande. Y en ese sentido creemos que pueden haber reacciones interesantes, sobre todo en la renta variable en Brasil, junto con un tipo de cambio que también viene bien depreciado. Yo hago un poco el símil de Brasil, de que están como un año atrasados de nosotros, tienen elecciones ahora a fin de año, y nos parece que tienen un buen viento de cola en que podrían beneficiarse las acciones y la moneda. Bueno, esta apuesta por emergente se ha mencionado, no sé, por más de 10 años. El año pasado sí se dio, pero yo creo que es del primero de muchos. Pareciera ser una tendencia. Lo misma apuesta también que se ha dado, Diego, con Europa. Europa también se ha prometido de que ahora sí, que está mucho más barata que Estados Unidos, pero a pesar de que está más barata, renta mejor Estados Unidos. Y al año siguiente, misma historia. ¿La hipótesis de ustedes tiene más que ver con que los emergentes se ven bien o con que el dólar se ve mal? Yo creo que es una combinación. Yo creo que efectivamente lo que tú dices es cierto, pero nosotros hacemos una pequeña diferencia. Hoy día estructuralmente los mercados emergentes se ven con un mayor foco y una mayor voluntad política
por mejorar sus economías. Lo estamos viendo acá en Chile, en otros países emergentes está una situación similar. Y ahí lo demarcaría un poco Europa. Europa tiene una estructura distinta, mucho más burocrática. De hecho, nosotros hoy día no lo estamos recomendando para los portafolios porque no vemos un fundamento detrás a que cambie la tendencia que tú bien mencionas. Nosotros en ese sentido, nosotros sí vemos una voluntad distinta y un cambio político relevante en los mercados emergentes que podrían justificar o que justifican que el año pasado hayan andado bien y que creemos que este año puede continuar. Junto con que Estados Unidos está en un proceso de reestructuración, está haciendo bastante ruido y eso hace que los flujos tiendan a salir un poco y esa combinación es bien interesante para los mercados emergentes. ¿Vieron algo de regreso de capitales chilenos que habían salido por ahí por el estallido? Que de repente uno lee en la prensa que algo de más apetito por Chile hay, pero eso no sé si es suficiente para traer las platas de vuelta. ¿Ustedes lo han visto? No en masa, Okay. No en masa, pero sí de a poco hemos visto posicionamientos marginales que vienen entrando. Te dicen, bueno, si teníamos una cierta porción del portafolio, pongamos un poco más. Y eso ha venido ocurriendo. Yo creo que ahí hay, de nuevo, dos factores. Uno, el inversionista chileno estaba muy invertido en Chile antes del 2019 y eso se corrigió. Y en segundo punto, para que las posiciones se sigan consolidando en un lugar, lo que se necesita es continuidad. O sea, son muchos años positivos y eso hace que el inversionista tome confianza, el mercado se ponga más profundo y eso se profundice, digamos. Así que yo creo que estamos en una primera etapa y si Chile lo hace bien en este periodo que inicia, eso se puede ir profundizando y terminar en algunos años más con una posición más grande. Hemos visto, pero muy incipiente aún. Excelente, con un mercado más profundo, más desarrollado. Diego Bobadilla, Head de Portfolio Solutions de BTG Pactual, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Buen día. Encantado, dice, que esté muy bien. Gracias. 9:58. Quiero escuchar la canción que Marito Aravena nos va a poner. Esto es simplemente un anticipo de lo que se va a escuchar a las 8 de la noche en Canción Infinita con Ignacio de la Maza. The Cranberries. Salvation se llama esta canción. Buena. Mira, y son canciones que cumplen 30 años este 2026. O sea, yo tenía 20 cuando escuchaba esto. 20. Y me acuerdo como si fuera ayer. Viene ahora las noticias con Fernanda León y mañana vamos a estar transmitiendo el cambio de mando. Muy importante. Mañana oficialmente el gobierno actual abandona en el Congreso en Valparaíso y el gobierno entrante toma posesión. Así que ese va a ser la noticia del día. Que esté muy bien. Gracias por sintonizar.